chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau, kini chahau, hunapku, hunapku, hunapku in Lakesh. Kini chahau, kini chahau. Hola a todos, buenos días. Soy Lua Catalá, soy pediatra, homeópata, música y hoy es día 1 de septiembre de 2020. El problema del miedo es que lo rehuimos, que no lo miramos a la cara, que no lo enfrentamos. Nos escondemos de él y esto lo magnifica. El miedo es un egregor, una masa psíquica creada por nuestro cuerpo emocional. Tenemos los miedos personales, individuales, y también tenemos los miedos colectivos, los que se referencian en los arquetipos de la conciencia colectiva. Un egregor no te puede hacer nada, en realidad. Solo te asusta para que tú hagas el resto, o sea, crear aquella realidad que temes. El egregor es ese monstruo que ven los niños pequeños por la noche. Ellos aún no han desplegado los mecanismos para guardarlo en el inconsciente y lo ven fuera de ellos. Lo proyectan claramente. Por eso no les hacemos ningún favor si les decimos que eso no existe. De hecho, así vamos ayudándoles a meter el miedo, ese egregor, en su subconsciente para que ahí vaya adquiriendo más y más fuerza, aunque por fuera parece que no pasa nada. Porque el miedo, el egregor, la masa psíquica, solo nos asusta y tiene poder y fuerza cuando algo de nuestro mundo emocional nos hace salir de nuestro centro, cuando saca nuestra energía y la dispersa por el exterior. De manera que se descontrola, perdemos el control y nos parece que es algo externo y ajeno a nosotros, lo cual aún da más miedo. Aquella sombra desconocida que aparece también en adultos en el sueño o en el entresueño y a veces nos paraliza el cuerpo, es lo mismo. Sé de qué hablo con esto porque hace unos años viví varias veces esta situación. Es sabido que un valiente no es el que no tiene miedo, sino el que, teniendo miedo, decide enfrentarse a él. Cada vez que miras el miedo, tu miedo, cara a cara, y sostienes esta mirada algún tiempo, verás cómo va desapareciendo. Volverá a intentarlo, pero cada vez más tímidamente, si te mantienes en tu actitud determinada de enfrentarlo, hasta que se rendirá porque no tiene nada que hacer contigo. El miedo, el egregor, se alimenta de lo que tú emanas cuando él te asusta. Vive de eso, de tus emociones negativas o regresivas, de tu ansiedad, de tu ira, de tu pánico, de tu odio. Pero bueno, no hagas lo de siempre, que es ignorar estas emociones, porque es peor. Admite que las tienes ahí y déjalas salir sin necesidad de que se expresen de manera violenta. Solo siéntelas y vuelve a tu centro, aunque cueste, observando tu respiración, cómo entra el aire en tus pulmones y lleva esa energía a todas tus células.
y cómo sale el aire una y otra vez, una y otra vez. Y tantas veces en tu vida como sea necesario, hasta que un miedo concreto se haya extinguido o se haya muy débil. Además, es muy útil para avanzar más si llevas a cabo acciones donde tengas que enfrentar el miedo. Por ejemplo, he observado muchas veces en una consulta cómo el miedo de los padres a la fiebre de su hijo desaparece en una o dos crisis febriles del niño. Cuando han pasado la crisis y han visto que sin fármacos antitérmicos lo supera sin problemas, se sienten muy bien, fortalecidos y prácticamente nunca vuelven a tener ese miedo. Y si aparece es leve y no les empuja a llevar a cabo acciones perjudiciales para la salud como dar los antitérmicos que los dan solo por su miedo. Mirar al miedo con mirada consciente y luminosa lo hace huir. El egregor no puede resistir el brillo de la conciencia y el valor. Si os puedo hablar así de esto es porque toda la vida he estado trabajando en ello. Y ahora ya, refinando mi método, puedo captar el más mínimo indicio de miedo en mí, de aquellas cosas que sé que me generen cierta inquietud, preocupación, porque ahora ya se trata de este nivel más sutil, ya no es de un miedo atroz o pánico. Lo he ido haciendo a través de la autoobservación, la meditación, el silencio. Y cuando capto este mínimo indicio, ahí me detengo, paro, stop. Sé que el estímulo externo que ha tocado este punto interno inicia toda una cadena de pensamientos y emociones que van aumentando de manera automática y sin control. Y esta cadena interna de hechos tiene la fuerza de crear las situaciones más indeseadas, justo las que más temes. ¿Sabes lo que es un gafe? Pues es el que ha desarrollado este mecanismo hasta su máxima potencia y siempre atrae lo peor, los desastres, los inconvenientes. Todo esto evidentemente generado desde la máxima inconsciencia. He de deciros que funciona esto que decía antes. Lo he comprobado con mi experiencia personal, que es la única que vale. Todo lo que vivimos y experimentamos es nuestra verdad y nadie te puede convencer de lo contrario porque lo has experimentado tú. Lo demás, lo que nos dicen que hay, lo que nos explican otros, como ahora, lo que os explico, no tenéis por qué creerlo. Ojalá si os sirvo de estímulo para que probéis, que os atreváis, pero nadie lo puede hacer por ti. Para mí, ese es el gran desafío de este momento y lo que el universo, la fuente o nuestro ser supraconsciente nos está pidiendo. Y esto me lleva a hablar de la ley de la atracción. Lo semejante atrae lo semejante. Así que si te sitúas en un contexto interno de miedo y despliegas todos los posibles resultados de ese miedo, es muy probable que los crees porque los estás atrayendo. O sea, todo depende de ti. Lo siento por la responsabilidad que eso te confiere y a la vez me congratulo porque nos demuestra que nuestro poder creador es enorme, para lo bueno y para lo malo. Solo que ahora en estos momentos toda la escenografía favorece lo malo. Favorece que demos más y más alimento colectivo a ese egregor común que planea por nuestra atmósfera mental y emocional. Dramatizar es otra de las trampas que nos pone nuestro cuerpo emocional. Tendemos siempre a dar más energía a cualquier evento que nos toca con un signo negativo emocionalmente. Es como una espiral descendente que nos hunde cada vez más en el fango. Aprender a desdramatizar desde la voluntad y la autodisciplina de no dejarse caer por esa espiral automática, con el simple acto consciente de decidirlo, de parar en el primer escalón hacia abajo, es la manera de terminar con el drama. Y el humor, reírse de uno mismo, de nuestras propias limitaciones, miedos, dramas, es quizá una de las herramientas más ligeras, divertidas y eficaces en este caso. Ningún egregor o energía psíquica de miedo aguanta que te rías de ella, la desactiva directamente. Esto sirve mucho para los niños, para ayudar a los niños. Y eso me da pie a entrar en la situación actual del mundo. En esta crisis mundial que han llamado pandemia, para así ya empezar a generar el miedo a ese virus fantasma,
que es en realidad el miedo al contagio, uno de los más anclados en el inconsciente colectivo, agrandado por la historia que nos han explicado, siempre sesgada por intereses, claro. Las pestes, la lepra, las grandes epidemias de la Biblia, etc. En esta crisis, los que conocen bien la psicología de masas, porque han ido experimentando ya con ella desde hace mucho, por ejemplo, todos los experimentos llevados a cabo por el Instituto Tavistock, o las agencias de inteligencia, programas de MKUltra, etc., han movilizado el miedo, pues saben que es el arma más letal y la que, sin acciones violentas y contando incluso con la complicidad de las mismas víctimas, o sea, todos los que se creen la mentira y se adhieren a ese miedo, es la más efectiva. Un arma universal y escondida, en la que los gestores de esta crisis al final son nuestros salvadores. Es aquello ya muy conocido de crea el problema y ofrece la solución que te lo van a agradecer las mismas víctimas. Y aquí hay un tema interesante a observar. Estamos de acuerdo en que mucha gente ha desplegado su miedo al virus y al contagio. Con estos, ningún problema tienen los de arriba, los que lo han generado, porque es lo que buscaban. Pero ojo, muchos ya no se creen esa plandemia. Plandemia, para quien no lo sepa, porque viene de plan. Claro, significa, como todas las pruebas nos indican, que esto estaba ya más que planeado y guionizado. Pero ¿qué pasa con la gente, mucha, y cada día va sumando más y más individuos que no se creen o que no nos creemos la pandemia? No sé si ellos contaban con esto. Seguramente sí, y debían tener preparados algunos ases en la manga. O bien van improvisando a medida que van viendo en su observatorio de las redes las reacciones de la gente. Toda esta gente se les escapaba de ser alcanzados por su arma, el miedo. Han tenido que inventar y propagar, con la colaboración inconsciente o desinformada de muchas personas de buena fe, otras herramientas o motivos para el miedo, esta vez dirigidos graciosamente al sector de población disidente de la pandemia. Voy a enumerar unos cuantos temas que están sobre el mantel para ese fin, que es infundir miedo a los antipandemia. Vacuna obligatoria, con chips o nanobots o organismos modificados genéticamente, tecnología 5G, servicios sociales que secuestran a los niños, fumigaciones tóxicas, agentes a domicilio que obligan a hacer test PCR, policías y ejércitos por las calles que nos sitiarán, y seguro que me dejo unos cuantos. Pues bien, soy la primera que creo que la gente tiene que estar informada. Yo así lo hago cada día. Pero la información no es lo mismo que la infoxicación. Hay una gran diferencia. La información, nos da elementos para discernir sin dejarnos arrastrar por este miedo visceral. Así que hay que tener mucha calma interna para ver, leer, escuchar todas las nefastas noticias que corren por ahí. Y otra es tragarlas bulímicamente y alimentando así nuestro monstruo personal del miedo. El punto de diferencia, como siempre, es la conciencia y el centramiento. Aquel que va sintiendo que devorar noticias solo agranda su miedo, mejor que deje de hacerlo. Ahora que si tragar y tragar alimenta a su egregor miedo y eso le ayuda a ser consciente de él, a hacerlo consciente, pues bueno, porque a veces necesitamos situaciones límite para comprender y reaccionar. Entonces que siga empachándose, pero que sepa bien lo que está haciendo. El que puede informarse sin alimentar su miedo ya sabe en el momento justo en el que ha de parar de exponerse a esta energía, que a veces también sutilmente influye en nuestro cuerpo astral, aunque no nos lo parezca. Es cuestión de ir probando y aprendiendo. A los mensajeros del miedo, sean del signo que sean, no hay que darles ni una miga de pan. Déjalos pasar sin detenerte en ellos ni en su mensaje. Algunos, muchos, creen que ayudan difundiendo estos mensajes por las redes para concienciar a la gente. Nos dicen que hay que informarse y movilizarse, acciones externas que generalmente no van acompañadas de un trabajo o posicionamiento consciente interno. Informar sí,
pero no sobreinformar o sobredosificar información, casi siempre de cariz regresivo. Esto es imitar el modelo de los mass media, que desde hace meses no nos dejan descansar dándonos un exceso de información monocolor para que penetre bien en cada una de nuestras células y átomos el miedo. Yo pienso que hay que saber elegir cómo se comparte la información y cuál es la que, aunque sea de signo negativo, es útil compartir. Todo mensaje que solo genera miedo, depresión, impotencia, no ayuda, sino que abunda en el gran egregor colectivo. Siempre habría que neutralizarlo con las posibilidades enormes que tenemos los seres humanos, desconocidas para la mayoría, para transformar este momento en lo que verdaderamente queremos. Hemos de ir creando y difundiendo la línea de tiempo que queremos crear. Somos creadores y, por tanto, creamos nuestra realidad con nuestra mente y con nuestras emociones, pero sobre todo con nuestra palabra. Las palabras, esa vibración que dicen que creó el mundo, que nos salen de la boca o de los dedos tecleantes, muchas veces salen automáticamente, sin darnos cuenta de aquello que estamos afirmando. Aquello que afirmamos en realidad es la semilla de lo que vamos a crear. Y por ejemplo, único pulsar una tecla para compartir, según que en las redes sociales, un acto que parece inocente, está iniciando aquel aleteo de ala de la mariposa que puede acabar en un tsunami. Un acto aparentemente sin importancia está dando un gran festín gastronómico al egregor del miedo colectivo. No se da importancia a este hecho, al hecho de que de lo que emanamos sea de palabra o de escritura o de pensamiento. Es normal, la desconexión del ser humano de la fuente impide conocer el poder creador que todos tenemos. Y con eso cuentan las élites de arriba, los tenebrosos, que juegan con nosotros como personajes de un videojuego. Pero insisto, cuidemos lo que sale por nuestra boca o de nuestros textos, ¿no? Todo lo que hay ahora es una gran puesta en escena, que de eso saben mucho porque la factoría Hollywood ha sido su gran campo de entrenamiento. Y saben que poniendo toda la escenificación, el atrezzo, el guión bien trabajado, crean una buena película de terror, en la que todos entramos y ya formando parte de las tecnologías avanzadas, somos actores de este film interactivo. Pero como en los films, es todo pura ilusión. Vas entrando en la película y te identificas con los personajes, olvidando que estás fuera, que no pueden hacerte nada, ningún daño si tú no lo permites. Si lo permites, claro, te lo vas a hacer tú mismo creando la situación. El elenco de actores que tienen bien entrenado, los de estratos inferiores de la pirámide, dirigentes políticos, gobernantes, corporaciones, todo el sistema sanitario corrupto ya desde las universidades, y las estrellas necesarias, sobre todo para el éxito del plan, que son los periodistas o comunicadores. Y luego todos los extras, los pueblos sumisos y acobardados. Todos estos son los que sostienen la ilusión colectiva. Países como España y Cataluña más, Argentina, Italia, Chile, otros seguramente, han sido los elegidos como los más adecuados y mejores para presionar e ir probando el aguante de esta presión. Aquí tenemos muy claro, en España, que es uno de los países donde las medidas han sido más restrictivas que en ningún lado. Pero ¿saben una cosa? Ellos también tienen miedo, y mucho, porque ya están viendo su propia caída, que será muy aparatosa. Se están defendiendo con uñas y dientes. Dicen por ahí que esto ya está hecho, que en los planos superiores que rigen nuestra realidad material ya están derrotados y que vivimos sus últimos coletazos. Yo también lo creo y lo intuyo. Y no solo ya en los planos superiores, sino que están pasando muchas cosas que todavía no se saben, que están terminando con toda esta pandilla de tenebrosos. ¿Tienen miedo ellos a que reconectemos con nuestro poder, a que no nos creamos su película, a que nos levantemos desde la conciencia de cada uno, que ni siquiera hacen falta casi manifestaciones, aunque da gusto ver, por ejemplo, el otro día, el 29 de agosto, en Berlín o en Londres, toda esta gente sin bozales, ni distancias de seguridad, festivos y sin miedo.
pero solo con que cierto porcentaje de la gente, eso que se llama masa crítica, la que impele a cambiar las cosas colectivas, sepa detener a ese egregor sin darle credibilidad ni lugar, ya se produce la transformación, se acaba y se diluye como el humo esa macabra ilusión que nos quieren vender. Yo no la compro ya desde el primer día. No la consumamos y veremos qué rápido se acaba. De ahí la importancia de no salir de tu centro arrastrado por el miedo. Cada vez que sientas que esto sucede, proyecta una columna de energía desde tus pies o desde tu pelvis si estás sentado hacia el centro de la Tierra y otra desde tu zona corona, no creo que el nombre de esta crisis sea casual, hacia arriba, hasta el núcleo central de la galaxia y mira cómo esta columna pasa por dentro y por tu columna vertebral y te centra, observa tu respiración, sintiéndote digno, fuerte y conectado. David Icke, en su magnífico discurso en la manifestación contra el nuevo orden mundial en Londres del otro día, del sábado 29 de agosto, nos explicaba cómo estas élites que han creado la escenografía nos dice que somos un experimento psicológico de unos pocos. Nos dice que el truco mental más grande que nos hacen es que creemos que quien tiene la autoridad tiene poder, pero la autoridad no tiene poder en sí misma. Que pocos controlan a muchos porque muchos consienten. Nos dice esta idea tan interesante de que todo se basa en una secuencia de imposición-aquiescencia. Y eso completa un circuito entre los pocos que trabajan en la sombra y la población general. Y este circuito significa que unos pocos imponen su agenda a miles de millones de personas. Y entonces dice, ¿cómo rompemos con esta secuencia? Pues dejemos de consentir. Mi propuesta para dejar de consentir y de caer en su trampa es el humor. Fácil, sencillo. Lo puede hacer cada uno en su casa o cualquier lugar en donde esté. No son necesarias movilizaciones complicadas, aunque es algo complementario a otro tipo de acciones. Como decía antes, el humor es una de las estrategias más poderosas contra el miedo. A mí me gusta visualizar a todos estos personajes tan nombrados, Bill Gates, Soros, Rockefeller, Fauci, todos los políticos de aquí, Pedro Sánchez, me sale el nombre ahora, del Coletas, bueno, ya sabéis quién es, Torra, todos los portavoces que nos han estado metiendo miedo continuamente y muchos más. Y sobre todo a los que nadie conoce, que son los que en realidad manejan los hilos. Sentados en una hilera, con orejas de burro, y una gran masa de seres humanos frente a ellos, como si ellos estuvieran en el escenario y nosotros en la platea, riéndonos a carcajadas de su estúpido y fracasado plan, y llenándolos de vergüenza, agachando la cabeza y que se van diluyendo poco a poco. Estaría bien que entre todos hiciéramos este ejercicio y seguro que terminábamos esta farsa en un plis-plas, a la vez que liberábamos endorfinas por la risa que aumentaría la vibración colectiva. Me impulsó a hacer este vídeo cuando vi que de todos los vídeos que he hecho durante esta falsa pandemia, el que más visitas y con mucho ha tenido es este que se llama ¿Por qué no va a haber vacuna obligatoria? He visto entonces la gran necesidad de la gente de sostener esta actitud, de crear esta línea de tiempo entre todos, de tomar fuerzas para seguir creyendo en nosotros. Igual que me pasa a mí cuando veo otros vídeos o leo textos en este sentido que dan positividad, luz y empoderamiento. Y agradezco mucho esto, ¿no? Y me sirven para reforzarme y saber que somos muchos cada vez más. La energía que aporta un colectivo de personas optimistas, conscientes y con intención de crear un mundo mejor es mucho más potente que la de los que crean lo contrario. Por tanto, se necesita mucha menos gente despierta que toda la masa inconsciente para transformar. Decretemos lo que queremos para nuestra vida y nuestro mundo y el de nuestras generaciones siguientes. Y eso tendremos. Decretar es crear. Y lo que no temes nunca te puede dañar. Buenos días y hasta la próxima.